analizar la información del sistema para tomar decisiones pues en el día a día, ¿no? Entonces, una de estas herramientas les llamamos tableros de control, es el tablero de ventas. En este caso estoy presentando el de ventas al mayoreo, en el cual es una herramienta que corre totalmente en un browser. Ya. No necesito estar yo conectado a la oficina. Y aquí me hace, por ejemplo, un resumen. En este caso estoy viendo diciembre, es un demo y estoy viendo el total de las ventas, los descuentos que se concedieron a clientes. ¿Todos los links son diferentes? El costo de mercancías, etcétera, ¿no? Me ¿Te hace lo también un comparto resumen también? por los grupos de microchip, las líneas de microchip, condiciones de pago. Puedo ver la venta día por día acumulada contra el año anterior y obviamente resúmenes de clientes, vendedores, etcétera. Y yo puedo interactuar con este tablero, por ejemplo, puedo darle clic aquí a esta rebanada, que a lo mejor en algunas empresas esto es venta de alguna línea importante de productos, y entonces yo le doy clic y el tablero se filtra y empiezo a consultar la información ya filtrada. Y de igual manera yo me puedo cambiar de fechas y consultar cualquier otro mes que yo quiera. Tenemos un acumulado del año también en el tablero de ventas, en el cual se permite o puedo visualizar los comparativos de ventas con el año anterior. Todas las barritas o líneas claras son el año anterior. Tenemos para analizar devoluciones de ventas, cotizaciones. Voy a hacer el ejemplo del pedido. Estos son todos los pedidos que están en este momento pendientes de avanzarse a una remisión o una factura en microchip. Y de igual manera yo puedo emplear filtros por líneas o grupos de productos, por sucursales, por vendedores, etc. Tenemos varios tableros, les voy a mostrar ahorita otro de ellos que es el tablero financiero. Sé que muchos de los que nos están acompañando probablemente participan de temas de administración, contabilidad, finanzas. Este es un tablero de estados financieros que me hace un resumen, pues de manera muy sencilla y digamos muy ejecutiva de cómo está la empresa. Aquí se presenta el estado de resultados en forma visual para que pueda ir viendo cada uno de sus componentes. Por ejemplo, de utilidad bruta le quitamos los gastos, cuánto nos quedó de EBITDA, y así sucesivamente. Y aquí abajo puedo ir viendo información detallada de la utilidad bruta, el EBITDA, el EBIT, los financiamientos, etcétera. Me voy a ir a la página 2. Los tableros tienen varias páginas, funcionan por internet, todo lo pueden enviar Excel. En este caso, cada empresa personaliza los tipos de análisis que quiere hacer. En este ejemplo, pues se personalizaron gastos de personal, publicidad y marketing, gastos de logística y almacenaje y descuentos. Tenemos también balance general y un resumen de saldos de clientes y proveedores. ¿Ok? No es la idea ahorita profundizar en todo esto, solamente darles el mensaje que estas herramientas están conectadas a microchip. Existen otras muchas. Tenemos venta al mayoreo, metas para ventas, información del punto de venta, flujo de efectivo, planeación financiera, tableros para inventarios, análisis de inventarios y bueno, muchos otros tableros más. Todo esto funciona con las versiones microchip 2021 y 22. Por favor, cualquier interés que tengan en recibir una información y presentación dedicada, contactar a Gaby Rodríguez. Y pues mil gracias, Hugo. Regreso contigo. Creo que es todo de mi lado. Al contrario, Jaime, pues gracias a ti. Como comento, esta es una herramienta muy enriquecedora precisamente para microchip. Digo, cabe mencionar de que ahorita los puntos que nos acabas de comentar es de que pues puede funcionar para distintos giros y precisamente para poder determinar ellos como que los resultados que actualmente se están presentando en la empresa.
Entonces ya estamos ahí tocando temas, por ejemplo, pues el margen de ganancia de las ventas, por ejemplo, el comportamiento de cómo se vio en la parte contable, vamos a ver cómo estuvo lo de la balanza, pero ya de una manera más especial, que es la gráfica. Normalmente todo lo que siempre presentamos es en primer plano, que es todo lo que son números, y pues prácticamente aquí ya nos tiene un poquito más de una visión con las gráficas de cómo fue comportándose por periodo, ¿no? Más allá de eso, y sobre todo para determinar cómo fue el cierre del ejercicio del año 2021, y vamos a ver cómo estamos trabajando en 2022 y cómo estamos haciendo nuestros respectivos comparativos. Pues, ¿qué más que me queda agradecerte, Jaime, por este pequeño espacio y sobre todo de tu valioso tiempo? Mil gracias, Hugo. Saludos a Gaby y a Dante y a todo su equipo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Muy Bonito fin bien. de semana. Éxito en su presentación. Nos vemos al Muchísimas rato. gracias. Buen día. ¿Qué tal? Pues bueno, ya vimos precisamente una herramienta más que va de la mano con Microsoft, y pues ahorita ya vamos a entrar prácticamente en materia, que van a ser lo que es el curso para las mejoras que se presentan actualmente en la versión 2022. Cabe mencionar de que es un tema que pues sí trae varios cambios. El punto es importante de pues qué cambios son, pues tanto en la parte visual como en las partes fiscales. Voy a compartir mi pantalla. De igual manera, les voy a pedir a todos que me apoyen en decirme si se visualiza, por favor. Ahí estamos viendo tu pantalla, Hugo. Hugo, perdón, creo que tienes tu micrófono cerrado. Perdón. Bueno, perdón, sí es cierto. Ahí ya se está viendo mi presentación, ¿verdad? Correcto. Pues, como les comentaba, le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que se están ahora sí quedando para, pues, sobre todo presentarles las mejoras que actualmente se presentan en versión 2022. Y bueno, como todo, ¿no? La incertidumbre para, pues, determinar cuáles son las mejoras, en qué van a ser los impactos fiscales y en dónde se tendrán que realizar esos respectivos cambios, ¿correcto? Y bueno, pues como todo, hay también reglas aquí. Vamos a trabajar con la respectiva presentación. Esta presentación va a estar enfocada para la parte y de los módulos de distribución. Entonces vamos a tocar lo que va a ser punto de venta, ventas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, compras. Entonces vamos a determinar esos puntos. Cabe mencionar, no vamos a ver ahorita a detalle ni tan a fondo lo que va a ser contabilidad y nómina, porque también trae cambios. Esas sesiones las vamos a presentar la siguiente semana. Ya se tiene una fecha precisamente ya tentativa, que bueno, prácticamente está para el 19 y 20. Entonces ya en el transcurso del día de hoy o el día lunes les estaremos hacer llegar las invitaciones y van a quedar en el mismo horario. Van a ser de 10 a 11:30, ¿correcto? Pero ahorita va a ser prácticamente el enfoque hacia la parte de los cambios que se presentan actualmente en los módulos de distribución. Aquí vamos a tocar un punto muy importante con la parte de lo que van a ser, pues, las mejoras en el aspecto de novedades generales, cambios fiscales, y vamos a tener un apartado de secciones de preguntas y respuestas, ¿correcto? Eso lo vamos a tener casi hasta el final para que ustedes nos vayan apoyando. Sí, bueno, obviamente, como todo, les recomiendo que hagan sus anotaciones. Bueno, pues muchos si los tienen ahí en blog de notas, adelante, y si no, pues como todo, bueno, como yo, ¿verdad? Yo también así anotarlo en una libretita. Otro punto importante, vamos a tener aquí en nuestro chat, si ustedes tienen alguna pregunta y para que no se les vaya a ir, pueden ir anotándola sin ningún problema, ya que nuestro equipo que estamos aquí apoyándonos en el área de administrativo y soporte, los vamos a estar contestando precisamente ahí en ese medio, o si no, en determinado momento yo lo estoy comentando y lo podemos resolver ya al final y lo voy comentando sin ningún problema, ¿correcto? También voy a solicitar alguna información que me apoyen en el chat, que va a estar más adelante,
¿correcto? Bueno, entramos a la siguiente apartado, que bueno, son las novedades de generales, cambios fiscales, secciones de preguntas y respuestas. ¿Qué novedades tenemos actualmente en la versión 2022? Bueno, pues tenemos precisamente un avance que va a tener prácticamente un impacto visual. En este apartado, pues vamos a tener lo que son los respectivos iconos, lo que van a ser los reportes, formatos, documentos. Y bueno, pues cabe mencionar y en la parte visual, pues va a cambiar la barra de microSIP. Van a cambiar precisamente los iconos. Digo, cabe mencionar de que pues ya muchos los que trabajamos en versiones 21 para atrás, pues ya teníamos identificados los iconos de cada uno de los módulos. Pues bueno, aquí van a cambiar. El icono que precisamente tenemos en el escritorio para accesar a microSIP también ya va a cambiar. Y pues como por ende y de la mano va a ser en la ventanita donde nosotros colocamos nuestro usuario y contraseña, ¿correcto? En la parte también de los diseños va a cambiar. Vamos a ver lo que es ahora sí los cambios fiscales, en dónde se encuentran, en qué módulo los vamos a tener y qué necesitamos precisamente para empezar a trabajar sobre estos respectivos cambios. Bueno, de antemano sabemos que en las cuestiones fiscales hemos trabajado sobre varios antecedentes. Cabe mencionar de que, bueno, en este caso ya tenemos lo que era la versión CFDI 3.3, que actualmente los que se encuentran en 2021 lo están trabajando y lo están emitiendo. Cabe mencionar que al momento de que nosotros hagamos ese cambio o esa transición a la 2022, pues ya van a emitirse los documentos en la 4.0. También en la parte de lo que van a ser los complementos de pago, que es complemento de recepción de pagos, que se venía trabajando en la 1.0. Hoy apenas entró. 2.0. También en la parte de los FDIs de retención e información de pagos, también ya se va a trabajar en 2.0. Y bueno, pues la fecha en la cual tentativa que se debe entrar en vigor tendría que ser el 1 de enero, pero obviamente nos dieron la respectiva prórroga para lo que va a ser el 1 de julio. Cabe mencionar aquí un punto importante que vamos a estar, pues ahora sí que haciendo lo que es el periodo de convivencia, que prácticamente va a ser, pues yo cambio a versión 2022 de microSIP y ya voy a empezar a emitir los documentos 4.0, ¿correcto? Cabe mencionar aquí un dato y un punto muy importante. Ya muchos ya los están expidiendo desde casi inicios de año o aproximadamente entre marzo y abril, y entonces nos estaban precisamente solicitando esa información, pero obviamente pues vamos de la mano con las partes de lo que son el Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a los respectivos artículos. Entonces, si ahorita algún algún proveedor dice, no, pues es que si no me emites 4.0 no te pago, pues no se asusten. Estamos en esa parte del punto del periodo de la convivencia, ¿correcto? Y bueno, ¿qué necesitamos o cuáles son estos nuevos requerimientos que debemos considerar para nosotros ya empezar a trabajar en la versión 2022 y poder emitir nuestros complementos y nuestros documentos fiscales en versión 4.0? Bueno, pues en este caso debemos de considerar, bueno, actualmente estamos, muchos clientes ya vamos solicitando lo que es la constancia de la situación fiscal, que prácticamente viene ahí lo que es nombre y domicilio fiscal, tanto del emisor como el del receptor. También ya debemos de colocar lo que es el régimen fiscal del receptor. Y en estos requerimientos que se siguen trabajando igual en los formatos XML, viene lo que son identificación de las operaciones del comprobante con los objetos de impuesto. Viene también lo que es una información de las operaciones a público en general. Y viene lo que es la información para la parte de operaciones que se realizan para cuentas a terceros. Este nuevo cambio que también se viene presentando es que, bueno, si se fijan en el área administrativa, en las cuestiones de bancos y contabilidad, viene un apartado de terceros. Ahora ya en el módulo de ventas también se va a incluir ese apartado, ¿correcto? Y en la parte de los complementos de recepción de pago que se pone en la 2.0, bueno, pues ahí también nosotros vamos a tener ya una parte de lo que son los comprobantes que son objetos de impuestos. También vamos a tener lo que son los importes totales de los pagos realizados, expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan, ¿correcto? Y también en este apartado muchos caben que mencionar de que, bueno, muchos no tienen todos los módulos, pero dicen, bueno, nada más tengo a lo mejor cuentas por cobrar. Ahí es donde también vamos a tener que trabajar sobre la parte de lo que son el nombre y domicilio fiscal. Ahí tienen ahí como su micrófono abierto. Tania, entonces, en esta parte son los nuevos requerimientos
en los cuales se van a estar trabajando. Y pues vamos a entrar un poquito a materia precisamente para mostrar en qué vamos a realizar esos cambios y en dónde, ¿no? Bueno, el punto aquí importante es que, por ejemplo, cuando se haga la transición a 2022, pues sí les vamos a recomendar que ya tengan cierta información preparada, ¿correcto? Algunos clientes están trabajando sobre una herramienta que se llama validador de datos fiscales. Esa herramientita como tal ya va a dejar de funcionar en un determinado tiempo, o sea, ya no va a estar en función, ¿correcto? Entonces, vamos a tener que tener esta información, por ejemplo, lo que es el nombre y la residencia fiscal, tanto para la empresa que nosotros estamos trabajando, eso lo hacemos en preferencias de la empresa del módulo, precisamente de lo que es administración, entramos a la empresa y checamos precisamente que tanto el domicilio, el RFC estén correctamente bien de acuerdo a la constancia de situación fiscal. Eso mismo lo vamos a hacer para el apartado de clientes, para el apartado de proveedores, terceros, empleados y qué dato adicional más tenemos que incluir. Bueno, pues en cada uno, tanto de clientes como de proveedores, ya vamos a tener que incluir el apartado de lo que va a ser su situación, como en este caso el tipo de persona física y el régimen fiscal. Perdón, el tipo de persona. ¿Correcto? ¿Eso dónde los vamos a tener que realizar? Bueno, eso lo tenemos que va a estar realizando en punto de venta, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras y nómina. Voy a dejar de presentar tantito la presentación para entrar al apartado de Microsim. Bueno, aquí como les comentaba, vamos a tener precisamente esa herramienta de lo que va a ser el validador en dos partes. Una va a ser directamente en el apartado de herramientas. Viene precisamente esa opción que dice validar datos fiscales. Y ahí, por ejemplo, si hay alguna información de algún cliente que me falte por validar, posteriormente me va a mandar la ventanita de algunos clientes que a lo mejor no están con los datos correctos y hay que estarlos capturando o estarlos teniendo ya a la mano, ¿correcto? Ese es en un apartado. El otro va a ser precisamente en las cuestiones o directamente en los clientes, ¿correcto? Esta es la ventanita que actualmente nos arroja y nosotros al momento de validar nos va a decir qué dato no está correctamente bien. Entonces, ahí nosotros tendremos que estarlo alimentando o corrigiendo de la manera correcta. Bueno, ahí nos aparece precisamente que el RFC prácticamente no está correcto, entonces ahí nosotros tendremos que estarlo validando y estar checando que sus datos estén correctamente bien. Y en el apartado de clientes, precisamente vamos a tener esa opción. Yo abro, por ejemplo, el cliente y nos va a dirigir precisamente a la ventana donde nosotros estamos alimentando los respectivos campos de nuestros clientes y vamos a estar también validando. Tenemos también esa herramienta. Otro dato muy importante, de hecho ya se los pongo como antecedente, cada vez que, por ejemplo, se vaya a dar de alta un cliente, un proveedor o un empleado nuevo, al momento de estar llenando sus campos, nos va a mandar precisamente que va a estar haciendo las validaciones que se encuentre la información correcta. En dado caso de que no esté la validación, algún dato correcto, nos va a mandar mensajes, ¿correcto? Entonces, esto es algo como que ya se viene en esta versión 2022. Entonces, de igual manera, yo me posiciono aquí en el apartado donde está el respectivo RFC, le doy un clic derecho y en esa pequeña ventanita con submenú vienen dos apartados. Entonces, ahí tenemos también la misma de validador de datos fiscales del RFC en el SAT, ¿correcto? Van a hacer que algunos clientes ya se encuentren con su información correcta y sin problema alguno nos va a dejar generar lo que van a hacer los documentos. Pero ojo, dato muy importante. En esta ventana de clientes se viene una pestaña adicional que aquí es donde vamos a poner el tipo de persona y su respectivo régimen, ¿correcto? Aquí es donde nosotros vamos a estarlo alimentando. Cabe mencionar de que, bueno, esto sí lo vamos a tener que hacerlo de uno por uno para estarlo configurando, pero ojo, no todo está ahí como algo mal. Hay una herramienta en la cual nosotros podemos utilizar para hacer la respectiva carga masiva de esta información. Entonces, ahí es donde yo les comentaba que también les iba a solicitar de su apoyo en el chat, en estarme apoyando, en colocarme lo que va a ser el nombre de la empresa
la persona y su cuenta de correo para nosotros proporcionarles unos archivitos para hacer esa respectiva carga masiva. Otro dato muy importante aquí, digo, aquí por ejemplo, este cliente ya lo tengo con sus datos correctamente, pero ¿qué va a pasar si por ejemplo yo por las carreras tengo a mi cliente, no le configuré o no le puse lo que fue precisamente esta información? El detalle aquí es que al momento de que nosotros generemos un documento fiscal, que en este caso va a ser la factura, nos va a mandar un mensaje. Vamos a hacer el respectivo ejercicio. Un segundito porque como que ya se puso un poquito nerviosa la máquina. Mientras les voy presentando precisamente en el apartado, por ejemplo, de cuentas por cobrar, digo, si en este caso de que ustedes tuvieran el módulo de cuentas por cobrar, tenemos el apartado que en este caso es el de clientes. En el apartado de clientes, como les comento, si en un determinado momento me falta el campo de lo que va a ser el tipo y el régimen por llenar, viene precisamente un archivito que nosotros, bueno, en este caso se tiene que realizar en microzip, pero bueno, como nosotros ya lo tenemos tanto el Excel como en este caso el layout, nosotros se los podemos proporcionar por correo y en su momento para que ustedes puedan hacer la respectivo llenado de la información y la carga masiva. Ya no te escucho, Hugo. Sí, un segundito, déjenme checo aquí porque... Ya como que se puso nerviosa. Aquí, bueno, como les comentaba, viene un apartado que es en el de clientes que precisamente nosotros al momento de estar llenando los datos, aquí viene precisamente una opción, ya sea en archivo, importar, y viene lo que es un submenú y viene hasta el final lo que es datos generales de un archivo. Ahí nosotros lo que vamos a hacer es que en esa ventanita vamos a incrustar dos archivitos. Uno que va a ser en Excel, que es este que se llama prueba. Hugo, ya no podemos ver tu pantalla. Ah, perdón. A ver, dame un segundito. Es que se puso nerviosa aquí la máquina. Ahí ya la pueden visualizar, ¿verdad? Perdón. Ya, gracias. Ok. Un segundito. Ok, aquí tenemos este apartado. Aquí, como les comentaba, tenemos en lo que es el archivos, datos generales de archivos. Vamos a utilizar en esta ventanita vamos a cargar dos tipos de archivos. Uno, lo que va a ser un Excel. El Excel, ¿cómo va a estar compuesto? Vamos a tener lo que es la clave del cliente, lo que es el nombre del cliente y en su defecto el tipo de persona y la clave del régimen.
Entonces, teniendo estos 4 prácticamente datos ya llenados, este archivito es el que se va a colocar en este apartado, precisamente aquí ya lo tengo yo, y donde dice datos generales del cliente. Si se fijan, ahorita yo les acabo de mostrar que en este cliente no tiene lo que es el tipo y el régimen de la información, ¿correcto? Está en blanco. Antes de realizarlo, quiero mostrarles qué pasaría si yo en determinado momento no tengo ese dato y quiero generarle una factura a este cliente. Entonces, al momento en que yo le esté generando, como les menciono, este documento fiscal, no me va a dejar porque me va a decir que no tengo ese dato. Por eso les menciono que este es como un preparativo en el cual nosotros tenemos que estar considerando esta información, porque bueno, cabe mencionar de que muchas empresas pues no nada más generan 1 o 2 facturas durante el día. Estamos considerando que son más de 20 o 30 en adelante. Y pues en estarse atorando, en revisar que si la información está correcta o que el campo que se está llenando está completo o si tengo los datos, pues va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, este es el preparativo que sí les recomiendo que posteriormente vayan haciendo para lo que va a ser la respectiva información de los clientes. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a generar nosotros una factura, colocamos lo que son los datos del cliente, colocamos lo que es el producto correspondiente, y si se fijan, todos mis datos como tal de microchip, como son lo que es los otros datos, las formas y el uso del CFDI, la cobranza, si va a ser de contado, va a ser pago en parcialidades o diferido, pero ya al momento de guardar, certificar, o en su defecto mandarlo a imprimir. De hecho, cabe mencionar de que hay 3 maneras de poder certificar una factura o un documento fiscal. Puede ser desde que la mande a imprimir en vista previa, la otra es por correo, y la tercera, si se fijan, ya no me dejó avanzar, precisamente porque nos está indicando de que el régimen fiscal del cliente no ha sido indicado. Entonces, ahí es donde ya me está deteniendo este proceso, es porque no tengo el llenado correspondiente. Entonces, aquí voy a hacer el ejercicio de esta factura, ahí ya me detuvo porque no tengo los datos correctos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá en cuentas por pagar, que es la respectiva carga. Con el mismo módulo. Me voy al apartado de clientes. Me voy aquí a importar datos generales. Aquí está mi información. Le doy importar. Me va a pedir lo que va a ser la clave del administrador. En este momento me indica, la importación terminó correctamente. Un cliente fueron modificados. Perfecto. Vuelvo a abrir a mi cliente. Entro a mis comprobantes a la pestaña y si se dan cuenta ya tengo la información incrustada. Entonces, por lo tanto, aquí ya me dejaría trabajar en hacer mi respectiva factura. Entonces ya no debería de tener ningún problema. Y es así que es estos 2 archivitos que nosotros les estamos proporcionando, que es el que nosotros les vamos a mandar y es el que ustedes van a empezar a llenar la respectiva información. Entonces voy a generar de nueva cuenta mi factura. Colocamos lo que son los datos de mi producto. Forma de cobro. Le doy guardar. Y ahora sí, me genera mi factura. Entonces, hay 3 distintas maneras de certificar mi documento. Uno, como les comentaba, va a ser vista previa. Aquí tengo mi factura. La otra va a ser por medio del correo. Y aquí, aprovechando este dato de la factura que acabo de emitir, quiero comentarles y quiero hacerles como un énfasis de que el formato para esta versión 4.0 va a sufrir cambios. Entonces, para las empresas que actualmente están trabajando sobre un formato estándar, que traen su logo, perdón, que no trae el logo, nada más trae el formato estándar, pues al momento en que nosotros les hagamos la actualización, pues les vamos a tener que colocar de nueva cuenta su formato estándar, pero en la versión 4.0. Para los clientes que tengan un formato personalizado, sí hay que generarlo desde cero. ¿Por qué? Aquí les comento, con esta factura que acabo de realizar de prueba, si nos damos cuenta, en este recuadro donde dice la información del cliente, si podemos visualizar, ya estamos colocando precisamente el tipo de persona y sobre todo la información de lo que es el régimen fiscal.
Entonces, aquí en este documento ya se están agregando esos nuevos campos para el apartado de que este formato estándar, ¿correcto? Entonces, también el formato, digo, aprovechando ahorita que les estoy mostrando, sufre cambios. Y de igual manera, vamos a tener, por ejemplo, voy a tomar esta otra factura. Y si nos visualizamos, tenemos tanto el régimen como en este caso el tipo de régimen fiscal y el tipo de persona, ¿correcto? Entonces, aquí de antemano, pues ya tenemos prácticamente estos cambios que también se ven ya reflejados en el formato correspondiente a versión 4.0, ¿correcto? Entonces, esto es uno de los cambios que nosotros, bueno, en este caso Microchip ya tiene. Esa es una información que, bueno, ahí les vamos pidiendo a los clientes con la información que les proporcionemos o los archivitos, lo vayan trabajando para que cuando los convirtamos a versión 4.0, sin ningún problema ya puedan cargar la información en este caso de los clientes con su respectivo tipo y régimen fiscal hacia nuestros clientes. Y aquí, aprovechando también de antemano, como les comentaba, tenemos ya el apartado de terceros. Entonces, así como nosotros lo damos de alta en bancos, en contabilidad, si ya lo dimos de alta en esos dos y tenemos la integración completa, entonces ya se nos van a ver reflejados acá. Si nada más tenemos lo que son ventas y cuentas por cobrar, entonces hay que darlo de alta nosotros directamente desde aquí. De igual manera, hay que colocar la información así de terceros en este respectivo apartado. Hay que colocar el nombre, el tipo y el RFC. Y si se dan cuenta, aquí en este apartado también me pide lo que es el tipo de persona y lo que es el régimen correspondiente. Entonces, este es otro nuevo dato que también tenemos que estar llenando al momento de hacer este apartado. Y en la parte de lo que va a ser en el módulo de cuentas por cobrar, el punto aquí es que todos nuestros complementos de pago y los formatos que actualmente nosotros estemos realizando, vamos a tener que, el formato también, el de estándar, digo, se van a cambiar todos los formatos estándar. Si ustedes lo tienen, se les va a volver a colocar, pero ya con la versión 4.0. Y esos mismos campos que también nosotros los acabamos de visualizar en el documento de factura, también los vamos a tener en el apartado de lo que es el complemento de pago. Entonces, ahí también vamos a nosotros a tener va a sufrir ese cambio que les comento. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí en la parte de abajo la versión 4.0. Voy a continuar con la presentación. Ya vimos precisamente lo que fue, en dónde se encuentra la validación de los datos fiscales, en el apartado de ventas, puede estar en cuentas por cobrar, en punto de venta, y dentro del cliente también lo tenemos que, se puede visualizar, y tenemos la pestaña de comprobantes fiscales digitales para colocar el tipo de persona y su régimen, y los cambios que tenemos en nuestro formato. Donde ya vamos a trabajar todo en 4.0, pues ya va a estar en punto de venta, ventas, cuentas por cobrar, punto de venta, y en este caso inventarios. Van a tener alguna situación, alguna consulta. Oye, Hugo, ¿pero qué pasa o qué cambios vamos a tener para los que estamos ahorita trabajando con lo que es factura y nuestro traslado con complemento carta aporte? Para esa parte sigue igual, no hay ningún problema, se sigue trabajando, pero sí es importante, como ustedes lo están, bueno, no sé si ya los que lleven complemento carta aporte lo estén trabajando actualmente, si se fijan al momento de generar lo que es colocar los datos en el formulario, nos pide lo que va a ser el RFC en este caso del destino, y nos va a pedir precisamente la información de todo lo que son su domicilio fiscal. Entonces, sí hay que colocarlo de acuerdo a lo que ya a los cambios que ya le hicimos acá en Microchip, en el apartado de clientes, hay que también colocarlo tal cual en el apartado de complementos de pago. ¿Qué va a pasar esta situación? Bueno, pues ya al momento que estemos trabajando ya en versión 2022, pues ya no podemos trabajar en versión 3.0 ni se van a poder emitir ningún documento 3.0. Pero ahí vienen muchas preguntas también. Oye, ¿qué pasa si yo generé una factura en 3.3 y la puse en pago en parcialidades o diferido? Y cuando me actualizas tú a 2022, pues voy a tener que generar su complemento de pago. Sin problema alguno se puede hacer, tienen esa convivencia.
¿correcto? No hay ningún problema en esa parte. Otra pregunta, ¿qué pasa si yo generé una factura en versión 3.3, pero no sé, se me pasó certificarla? Llegaste, me actualizas a 2022 y quiero certificar ese documento versión 3.3 que se quedó pendiente. Ojo, ya no se puede. Ahí lo que tendremos que hacer es cancelar y volverlo a generar. ¿Por qué? Porque si nos estamos dando cuenta, ya nos está poniendo que los campos que debemos agregarle al cliente. Entonces, cuando en su momento yo hice la factura en versión 3.3, esos campos no estaban ahí. Entonces, cuando yo ya emigré, o en este caso hice la transición a 4.0, ya no puedo certificar esa factura que quedó pendiente en versión 3.3. Entonces, tendría que cancelarla y en su defecto volverla a generar. ¿Qué otro punto importante vamos a tener precisamente sobre esas versiones? Oye, Hugo, ¿qué pasa si yo ya hice la versión 3.3 mi factura, pero llegaste, me actualizaste, pero quiero cancelarla? O sea, haz de cuenta que quiero cancelar y hacer todo el proceso de esquema de cancelación. Como tal, eso se sigue haciendo de la igual manera. No hay ningún problema porque estamos generando lo que es la facturación 4.0, le estamos colocando la información y vamos a sustituirle, o en su defecto, si utilizamos las claves 01, agregarle ese documento cancelado. De esa parte no hay ningún cambios. Vamos a tener también, vamos a tener ya un apartado para colocar una descripción prácticamente libre en el apartado de las constancias de retenciones. Entonces ahí vamos a tener ese respectivo, ahora sí que libre albedrío para nosotros por colocar la información que nosotros gustemos en el apartado de descripción. Y tenemos en el de tipo de constancias un apartado que también dice otro tipo de retenciones. ¿Correcto? En cuentas por cobrar, vamos a mostrar en cuentas por cobrar, cuando generamos un complemento de pago, si se fijan aquí en la presentación nos hace mención de que se detalla los impuestos que se trasladan. Entonces nosotros al momento de generar un complemento de pago, que es prácticamente el que acabo de hacer, es este. En la pestaña de los documentos, o en este caso de los impuestos a trasladar, ya no lo va a estar aquí prácticamente detallado. Esto es lo nuevo que se viene ahora acá en el módulo de cuentas por cobrar. El detalle de todo lo que son los respectivos impuestos que se tienen aquí al momento de generar los complementos de pago. Esto ya lo tenemos en esta versión. ¿Qué otro cambio tenemos también muy fuerte? Bueno, en este caso, en el apartado de lo que va a ser punto de venta, ustedes siguen emitiendo, bueno, en este caso para los que manejen punto de venta, siguen generando lo que van a ser sus documentos normales de ventas de mostrador. Digo, cabe mencionar de que muchos sí tienen integración con punto de venta con ventas y al momento que le haga yo la adecuación o lo que le ponga los datos correctos a mis clientes, se van a reflejar en los demás módulos. Pero aunado a eso, va a haber un cambio al momento de generar lo que va a ser la factura global. La pregunta aquí va a ser también un dato muy importante. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo lo que es mi público en general y por lo tanto le voy a emitir la factura? Va a sufrir precisamente lo que va a ser un cambio en el apartado, en el uso del CFDI. En el uso de CFDI, cuando van a hacer las facturas en público en general, vamos a utilizar uno que dice sin efectos fiscales. ¿Correcto? Y luego vamos a tomar en cuenta a este público en general. Hugo, tengo mi cliente de público en general. Aquí yo utilizo un RFC genérico. ¿Lo voy a poder validar? No. O sea, ya automáticamente el SAT está detectando que este es público en general. Pero sí el dato que tienen ustedes que colocar para este cliente en específico, en el tipo de persona va a ser física y el régimen va a ser sin obligaciones fiscales, ¿correcto? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para lo que va a ser en público en general, ¿correcto? Aquí en el apartado de punto de venta, al momento de estar realizando nosotros nuestra factura, o en su defecto la factura global, viene también un cambio en el apartado de lo que es el periodo. Normalmente no hacíamos nosotros de diario o en este caso semanal, pero en este caso ya se incluyeron más periodos, ya se incluyó el semanal, el quincenal y el mensual. Entonces ya se puede hacer esa factura global. Ojo, en punto de venta
ya con un poquito más de periodo más extenso. Entonces, si por ejemplo, yo lo pongo que sea para toda la semana. Del 1 de mayo. Tengo ahí datos. Entonces, el periodo que yo esté considerando, por ejemplo, del quincenal, semanal, al momento de que yo le estoy diciendo de eso, me va a considerar todos los documentos para lo que va a ser su facturación global, ¿correcto? Entonces, también se agrega esta opción o esta mejora en este módulo de punto de venta. Entonces, aquí cabe mencionar de que sí ya podemos tener una apertura un poquito mayor en el aspecto de generar la factura global y considerar precisamente las ventas de mostrador sobre ese periodo, ¿correcto? Como en este caso estamos ahorita hablando también precisamente con la parte de lo que son los cambios que se están haciendo de la transición de la 1.0 a 2.0 para esta versión 2022, pues de igual manera ya van a dejar de convivir esa parte. Hay una pregunta que también me hicieron en los cursos anteriores de que, por ejemplo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo dejaron que estuvieran los dos conviviendo simultáneamente? O sea, que se dejara la 3.3 y la 4.0. Digo, en este caso no se pudo dejar así, ya que como nos están dando lo que es la prórroga hasta el 1 de julio, nos están dando este periodo de convivencia precisamente para nosotros ya hacer la transición a 4.0, entonces ya enfocarnos a todo lo que va a ser 4.0 y si nos damos cuenta los cambios que tendremos que realizar en el apartado de clientes. Por esto ya en esta parte ya no podrá hacer la respectiva convivencia. Voy a dar, como les comentaba en un inicio, una pequeña, breve o en este caso un repaso de todo lo que estamos como un brevario cultural de lo nuevo que se va a presentar para los módulos de administración. Entonces, en el apartado de bancos, vamos a tener un cambio que va a ser la parte de las conciliaciones bancarias manuales. Entonces, aquí normalmente, aquí ya se pone la parte que precisamente nos ayuda a que tengamos ordenadamente, ya sea por, en este caso, por fechas, para poder hacer la respectiva conciliación con mayor rapidez y mayor así como precisión. Ese es otro cambio que se tienen en bancos, la cual, digo, lo estoy tocando superficialmente, ya en el curso de la próxima semana se va a hacer un ejercicio un poquito más a detalle, ¿correcto? En el apartado de lo que es en este caso contabilidad, pues sí, viene ya también lo que es las generaciones de las pólizas de CFDI ya en 4.0, la generación de las pólizas de REP 2.0 y se actualiza el catálogo de métodos de pagos del SAT. Entonces, también sufren ahí unos respectivos cambios. Entonces, eso es en el apartado de lo que es módulo de contabilidad. Y vienen más cosas para el apartado de nómina. En nómina, ¿qué viene? Pues muchas cosas que sí van a ser un poquito de trabajo. Uno es que pues ya está colocando lo que es un tope para el pago de los PTU a empleados, un tope para lo que es la previsión social y la cancelación del CFDI 4.0 en recibos de nómina. Bueno, los que estén trabajando con el módulo de nómina, pues se acordarán que hasta la fecha que estén trabajando en versión 2021 de Microchip 3. De la versión de 3.3 en cuestiones de las reformas fiscales, pues yo lo que hacía generaba mi respectivo nómina, si tenía algún detalle lo que hacía era cancelarlo, lo volvía a generar, lo timbraba y listo. Ahora no, aquí en este caso vamos a trabajar sobre un esquema de cancelación que precisamente es como algo similar que se esté trabajando ahorita en el módulo de ventas, que pues yo cancelo, me aparece la pantallita de que cuál va a ser el método de pago, perdón, el modo de cuál es la clave de la cancelación. Entonces va a ser algo similar al apartado de lo que va a ser nómina. Sí va a ser un poquito más de trabajo. Entonces, pues ya en el próximo curso se les estará haciendo el ejercicio y explicando a detalle y cómo se va a tener que hacer esos movimientos o esos procesos. Viene también un apartado que es para asignaciones de jefes. Si se fijan ahorita en el módulo de nómina en el empleado, nosotros le asignamos y vamos a colocarle el puesto. Entonces, en ese apartado viene lo que es una asignación de jefes. Entonces, ahí hay que poner el jefe ya sea inmediato o en la misma persona que está como en la parte de empleado, va a ser el mismo jefe, se tiene que ya que colocar ese campo obligatorio, ¿correcto? Y también cambia en lo que va a ser el recibo de nómina, para que coloquemos los datos también, como ahorita lo que acabamos de validar en el apartado de clientes, también lo vamos a tener que hacer en el apartado de empleados.
En el apartado de lo que va a ser en el módulo de compras o en su defecto cuentas por pagar, si se fijan, nosotros tenemos nuestro respectivo catálogo de proveedores. Nosotros en proveedores, así como estamos haciendo la validación de los clientes, va a ser bien ahora en el apartado de proveedores, ¿correcto? A diferencia de aquí, de lo que es en el módulo de cuentas por pagar o compras, pues no, aquí no se puede cargar el archivo. El archivito que nosotros actualmente les vamos a proporcionar para el apartado de clientes, ese no se puede hacer la carga masiva para el cambio del tipo y el régimen. Ahí sí tendríamos que realizarlo por el momento manualmente. Digo, ahí sí depende mucho de cuántos proveedores lleguen ustedes a manejar para ese punto, ¿no? Entonces, aquí en el apartado de proveedores, que hacen cuentas por pagar o en compras, ahí sí tenemos que ponerle también la misma información, que va a ser precisamente la validación y colocar el tipo de persona y el régimen, cómo se encuentre actualmente el proveedor. ¿Correcto? Y como les comentaba, tenemos prácticamente ya fechas para la próxima semana para estos cursos que va a ser de la administración, nóminas, contabilidad y bancos. ¿Correcto? Voy a pasar ya a leer algunas preguntas, si es en dado caso que nos acaban de proporcionar acá en el chat. Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una pregunta por parte de Eric. Nos dice una pregunta, ¿cambió el Firebird o la estructura de las tablas? Que es por eso que se hace lento todavía, que corre en Windows 7. Pues bueno, en este caso nosotros estamos trabajando sobre ya la última versión de Firebird, creo que es la 3.9. Y bueno, en este caso nosotros en algunos Windows, ya sea 7 o 10, no lo hemos visualizado lento, Eric. No sé, hay que checar en qué versión se encuentra ahorita en tu máquina o en el servidor, el Firebird que tenga instalado. Por esa parte. Sí, Néstor, sin ningún problema. Ya en el correo también te compartimos lo que va a ser esta presentación. Sin problema alguno. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna observación o algún comentario. Digo, pueden abrir sus micrófonos. Lo cabe mencionar de que, por ejemplo, ahorita actualmente con estos cambios fiscales que actualmente estamos teniendo, pues sí va a haber muchísimas dudas con la parte de cómo lo voy a trabajar o qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué tal, Inge? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vicente Martínez. Por ¿Qué ahí tal, la señor duda Vicente? que surge, ¿habrá algún cambio o alguna modificación dentro del apartado de las notas de crédito? Ah, ok. Bueno, ahí como que me faltó hacer también un paréntesis en el aspecto. Lo que van a ser notas de crédito, lo que va a ser lo que es anticipos, se siguen trabajando igual. Se siguen trabajando sin ningún problema igual. No sufren un cambio. Ok, Inge, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Eric. Dice, en dado caso de que no tengan la información completa de los clientes, no puede hacer pedidos ni facturas. Bueno, en lo que son pedidos, sí. Lo que son pedidos, cotizaciones y remisiones, sin problema los puedes trabajar. De hecho, precisamente yo aquí tengo un ejercicio en donde tengo una cotización que sí la pude realizar, el pedido, la remisión. Pero al momento de que yo convierta el pedido a factura o en su caso la remisión a factura y la quiera certificar, si no tengo los datos completos no me van a dejar certificar. Ojo, eso es en la versión 2022. Aquí Admon dice, el diseño de mi factura es personalizada. ¿Tengo que solicitar la modificación del diseño antes de la actualización a la versión 2022? Sí, de preferencia sí. De hecho, si tienes la oportunidad de mandarnos por correo, ahorita igual le voy a pedir a mis compañeros que nos proporcionen sus cuentas de correo para que nos los manden. Digo, ya sea que también nos proporcionen el XML o en este caso el PDF. Bueno, más bien es el PDF, perdón. El PDF que nos proporcionen para nosotros determinar cuáles son los campos que están como, o está personalizado ese formato.
Grecia Miranda, sí, estamos grabando prácticamente esta sesión. No sé si tengan alguna otra pregunta. Digo, si es un poquito de trabajo que se tiene que hacer, digo, no sé, ya lo están haciendo la mayoría, con la situación, la constancia de situación fiscal, pues es la que les está apoyando ya con los datos para colocarlos correctamente. Y digo, cabe mencionar que ahorita, pues si los estamos haciendo en versión 3.3, pues no tenemos ningún problema. Pero sí, si al momento de que nosotros los cambiamos a 2022, pues ahí sí van a tener que estarlos llenando. O en su caso, pues como les comento, les mandamos el archivito, ya se carga y pues ya se le tendría que, esa información ya estaría completa y seguirían trabajando su proceso actual. De hecho, haciendo mención con la parte de lo que es el Firebird, sí se está trabajando precisamente para que pues la parte operativa de lo que son información de los datos, artículos, sea lo más rápido posible para la parte de las cuestiones de puntos de venta, que en ocasiones hay clientes que pues están constantemente trabajando sobre o operando sobre ese sistema y no se tenga ningún atraso. Dice Efraín Rodríguez, ¿hay manera de separar en automático la factura global por el método de pago? Separar como, perdón, o sea, que se esté generando lo que sería la factura global y se coloque el método de pago por separado. Bueno, de hecho viene ya de la mano con lo que son los tickets. O no me queda muy claro tu pregunta, perdón, Efraín, no sé si... Igual puedas abrir el micrófono, y nos puedas compartir. ¿A qué te refieres a terceros? Bueno, normalmente en las cuestiones administrativas, quiero hacer un ejemplo con las cuestiones de terceros. Normalmente sucede que, por ejemplo, yo tengo una empresa y en mi empresa me llega una persona y me dice, oye, voy a ponernos un ejemplo medio escueto, ¿no? Me dice, oye, Hugo, ¿me puedes ayudar a vender mi coche? Y yo, claro, con mucho gusto. Nada más que, bueno, en este caso, pues el coche no es mío, ¿correcto? No es de mi propiedad, es de la tercera persona. Entonces, yo al momento de que emita lo que va a ser la factura, ahí voy a especificar de que ese vehículo o en este caso esta mercancía no es de mi propiedad, es de terceros. Entonces, al momento en que se genere lo que va a ser la documentación, en este caso de factura o algo, se está haciendo la referencia a terceros. Por eso mismo tenemos que llenar los datos correspondientes de estas personas a terceros. A eso quiero llevar el ejemplo, la funcionalidad de terceros. Normalmente se tiene en bancos y en su defecto contabilidad. Ahora lo estamos también incorporando en el módulo de ventas. Hugo, una pregunta. Vale. Cada vez que facturemos, una pregunta. Cada vez que facturemos a los clientes, ¿vamos a estar pidiendo la constancia de situación fiscal? No, nada más una vez que ya la tengamos registradas en nuestros datos de Microchip, cada vez que ya la tengamos esa información correcta, ya podemos emitir las facturas sin ningún problema. Otro dato muy importante aquí es que en el apartado de clientes, de hecho voy a hacer mención de algunos que llegan a tener esa información. En el apartado de clientes, a veces, por ejemplo, dan 2 veces el mismo cliente. Uno para identificarlo para lo que va a ser moneda nacional y otro para lo que va a ser en moneda en dólares. Nosotros cuando hagamos la validación de lo que va a ser el respectivo régimen, va a ser precisamente para los datos de fiscales, entonces ahí no va a haber ningún problema porque sí lo valida correctamente con el RFC, sabiendo y tomando en cuenta que en micro sí lo tenemos 2 veces para esa parte, o sea, sí los va a dejar timbrar o trabajar sin ningún problema.
¿Qué otro dato muy importante cabe mencionar aquí? Es que, bueno, hay muchos clientes que manejan consignatarios, ¿correcto? Entonces, al momento de que nosotros también en el apartado de consignatarios vamos a realizar su respectiva validación y la respectiva colocación de los datos de lo que van a ser el tipo de persona y el régimen. Eso es cuando, por ejemplo, manejamos consignatarios. Es otro dato muy importante también. Y nada más que nosotros coloquemos la información que nos proporciona el cliente en nuestra base de datos de Microchip en el apartado de clientes, una vez que tengamos eso, ya nosotros podemos emitir la factura. No es constantemente cada vez que le estemos haciendo la factura. Adelante, Judith Palacios, nos estás levantando la mano. Si quieres, abre tu micrófono. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. Hola, buenos días. Sí, a tus Nosotros órdenes. manejamos consignatarios. Este archivo que nos van a proporcionar para poder dar de alta el régimen y el tipo de persona, ¿también nos afecta a los consignatarios? ¿O eso sí serían de forma manual? Eso sí serían de forma manual. Ok, muchas gracias. No, al contrario. Perfecto. Eric, tenemos otra pregunta. Una pregunta, ¿hago facturas en la versión que tengo en nombre y le pongo el nombre del cliente? A ver, una pregunta. ¿Hago facturas en la versión que tengo en nombre, le pongo el nombre del cliente, en el RFC le pongo el genérico? Ahí, ¿cómo le voy a hacer? Híjole, pues ahí va a tener el detalle. Ahí sí, por ejemplo, bueno, me ha tocado que muchos clientes precisamente lo que hacen es, le pongo lo que es el dato de la persona a la cual, de hecho, más allá de eso, como ya creo que hay una nueva reforma que ya nos está pidiendo mucho lo que es el público en general, ya está, en este caso, colocan el nombre del cliente y lo ponen como RFC genérico. Bueno, en este caso, pues sí, como les comento, ya creo que a todos, hasta uno como empleado, ya nos están pidiendo lo que son la constancia de la situación fiscal, entonces sí. Ahí sí hay que colocar los datos correctos del cliente, Erika. Es que bueno, el SAT, digo, ya quiere estar amarrando todas las cosas y no dejar ningún cabo suelto, por eso mismo. ¿Alguna otra duda más que tengamos con respecto a lo que estamos visualizando? Bueno, en este caso ya tocamos lo que fue el dato que se pone en el cliente, y cuando tenemos dos clientes con el nombre, pero diferentes, alguna descripción diferente, y en el apartado de lo que son los consignatarios. Bueno, aquí, como todo, ¿no? Sí no la, bueno, Eric, aquí sí la podríamos como que jugar en ese aspecto, pero el punto va a ser que, bueno, en este caso tú le pones el domicilio del cliente. Quiero pensar, no sé si a lo mejor tú dices, bueno, es que nada más me vino a comprar una sola vez, o nada más tengo ese cliente que se registró en su momento así, con su nombre, le puse el RFC genérico porque en su momento no le pedí la información. Aquí no sé si la pregunta es, ¿esto lo que estás haciendo es para lo que son documentos no fiscales? Por ejemplo, no sé, alguna remisión, o en si es un punto de venta, venta de mostrador, o si le estás emitiendo factura a ese cliente. Ok, entonces, por ejemplo, en los datos que los clientes no quieren factura, entonces ahí, ok, como el RFC genérico no lo va a validar, el punto va a ser es que, mira, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Dice un ejemplo de nosotros. Ajá. Lo que pasa es que a veces nosotros vendemos en el rubro de la ferretería, a veces manejamos revolvedoras. Y muchas de las veces el cliente desea una factura, ajá, no fiscal, sino para amparar la propiedad del vehículo. ¿Por qué? O sea, llamamos los vehículos de remolque, porque pues muchas veces lo va a arrastrar, y a veces la autoridad pues le pide comprobar la factura de la propiedad, ¿no? Entonces, prácticamente entiendo que el ejemplo es más o menos por ahí, cuando pues, el cliente no quiere la factura para efectos de deducción fiscal, sino que para amparar la propiedad.
Bueno, entonces en este caso tenemos lo que es, aquí bueno, estamos aquí tocando dos temas, lo que es la parte de un poquito de lo que es el traslado y complemento carta aporte, que bueno, de antemano sabemos que por ejemplo partimos de una factura de ingresos, que es en lo que nosotros actualmente estamos llenando la información, pero lo estamos haciendo hacia lo que es un público en general o en su defecto el público que tiene un RFC genérico. Digo, igual sí se podría hacer porque no se está validando, pero estamos infringiendo, digo, ahí sí vamos a tener un pequeño detalle porque al momento que estemos validando nos va a decir que la razón social no coincide con el RFC y ahí vamos a tener ese pequeño detalle. Y recordemos que si no tenemos la información correcta, pues no nos va a dejar seguir avanzando. Creo que con estas últimas palabras, ahora sí que englobo todo lo que podría surgir al momento de que actualmente cómo están trabajando esta versión y cómo actualmente lo están operando. Si genero la global en automático, me considera como método de pago la de mayor valor. En nuestro caso, hacemos 3 facturas globales. La 1 es en efectivo, 1 efectivo, 2 tarjetas de crédito, 3 en tarjetas de débito y actualmente lo realizamos manual. O sea, que quieran que al momento que yo genere la periodicidad, por ejemplo, de 15 días, que automáticamente entonces me separe las que fueron en efectivo, las de tarjeta de crédito, las de tarjeta de débito. Híjole, sí lo tendremos que revisar un poquito más a fondo, Efraín. No sé si me puedes regalar tu correo electrónico para nosotros ponernos en contacto contigo o el teléfono y pues revisar el caso un poquito más a detalle, ¿te parece? Bueno, aquí Eric, te voy a hacer prácticamente un ejemplo en la cual, si te fijas, bueno, yo tengo este cliente a la cual no le he generado su validación de los datos, ¿correcto? En esta me salió en la ventana de que su RFC no está correctamente bien. Entonces, aquí, bueno, cabe mencionar de que tú lo que haces es que si le pones el nombre del cliente, le pones el RFC genérico y como tal, pues hasta ahí prácticamente lo dejas porque pues no le pones, o ponle si tienes todos los datos correspondientes, pero tiene el RFC genérico. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tomarlo rapidísimo. Un segundo, déjame cierrar toda esta parte. Bueno, mientras en lo que estamos viendo esa parte, aquí tenemos esto. Voy a ver aquí. A seleccionar el público en general. Vamos a colocar esto. Solo vamos a colocar este cliente. Digo, aquí cabe mencionar que eso es importante que lo visualices. Tú haces esto, Eric, que es, colocas el nombre del cliente, le pones el RFC genérico y le pones, no sé, algún domicilio para que pues tengas identificado a dónde vas a enviar la mercancía o tengas esa información. Vamos a guardarlo. Vamos a generarle su documento de factura. Vamos a generar la factura. En este caso es el 2. Yo creo que no tendría ningún problema. Colocamos el producto. Régimen fiscal no lo he entregado. Es que si te fijas, ahí en este punto importante, yo ya le puse ahorita el RFC genérico, le puse los datos, pero sí tengo que ponerle el régimen para seguir avanzando y generarle su factura. Vamos a colocar el RFC genérico del público en general. Sin obligaciones fiscales.
Vamos a guardar y cerrar. En este caso, mira, estamos haciendo el ejercicio, colocamos lo que fue un dato de un cliente. Al final de cuentas, le vamos a tener que colocar el RFC genérico, nada más que aquí va a tener lo que va a ser persona física sin efectos de obligaciones fiscales. O sea, así se va a generar el documento fiscal sin ningún problema. Espero haber respondido tu pregunta, Eric, o si alguien más haya tenido alguna duda con respecto o lo esté trabajando de esa manera. Aquí está, no fue posible certificar con la clave del corresponde al tipo de persona. Este es el punto. Al momento de certificar, mira, aquí está el detalle, lo que va a venir sucediendo, lo que va a venir pasando. Entonces, vamos a poner aquí el uso de CFDI, de igual manera, sin efectos fiscales. Vamos a ver esa parte. Generamos nuestro respectivo timbrado. Vamos a ver. Sin problemas, generamos una factura con nombre de un cliente, RFC genérico, y no lo dejo certificar sin ningún problema. Si se dan cuenta, yo entonces a este cliente le tengo que poner en el apartado de tipo de persona física y el régimen va a ser sin obligaciones fiscales. Espero haber respondido tu pregunta, Eric. Hugo, Mande. entonces también hay que poner el uso de CFDI sin obligaciones. Sí, aquí prácticamente al momento de que estuvimos generando una factura, que en este momento estamos haciéndolo con un cliente con RFC genérico, en el uso de CFDI va a ser sin efectos fiscales. Ojo, ahí es un dato muy importante, no se le va a poner como gastos en general, nada por el estilo. Hay que comentarle al cliente que entonces va a salir así. Que no, que lo quiero en gastos en general, pues no. Entonces proporcióname tu situación fiscal para generarte la factura. Sí, sus datos correctos. Ahora, aquí lo estamos trabajando sobre una persona que, bueno, en este caso nos está solicitando una factura con RFC genérico. Si no me va a pedir factura y en su defecto nada más le voy a mandar la remisión, que es un documento no fiscal, no pasa absolutamente nada porque no hace ninguna validación con respecto ante el SAT. Entonces, si es un cliente que yo le genero un documento no fiscal, sin problema se puede generar. Y tiene, por ejemplo, vamos a hacer una remisión con este cliente al que le puse el RFC genérico. Generamos aquí su respectiva venta del producto. Guardamos y ahí no pasa nada porque al final de cuentas no está haciendo una relación y ningún match con el SAT. Entonces, en los apartados vamos a hacer lo que una puntualización es en este caso a clientes que tengan RFC genéricos que no me pidan factura, se puede generar un documento de remisión sin efecto, que es un documento sin efecto fiscal, se puede generar sin ningún problema. Cabe mencionar de que si me pide factura este cliente, pues sí, pero nada más va a ser en el uso de CFDI sin efectos fiscales. Digo, sí es importante que se lo platiquen y se lo comenten, porque si él está con que no necesito que me salga como en gastos en general, pues coméntalo con tu contador por el nuevo cambio que se está presentando. ¿Correcto? No sé si haya respondido correctamente bien tu pregunta, Eric. Y vamos con más preguntas. Dice, manejamos 2 tipos de monedas en un solo cliente. ¿Cómo le puedo hacer para que no valide el nombre del cliente? Porque en la versión 3.3 lo podía poner en punto de venta. Se va a seguir haciendo la misma captura de la información, no hay ningún problema aparte de ese dato. Lo que está validando va a ser el RFC, ¿correcto? Y lo que va a ser el apartado del cliente. Si tengo una ficha de 500 pesos de café el 1 de abril, pero no la encuentro. Sí, no hay ningún problema, Admon. Creo que Admon me está haciendo la pregunta. Manejamos 2 tipos de monedas a un cliente. Precisamente va a ser una moneda nacional y otro. Sí, aquí vamos a, por ejemplo.
Eso lo valida ya con el RFC correspondiente. En la carta aporte sí, siguen las mismas políticas, sigue lo mismo. Por eso les comento que el llenado correspondiente a los clientes que ustedes hagan, así como la información que la toman, ya saben que la tienen que incrustar en el formulario de complemento a carta aporte. Efraín, no sé si nos pudieses compartir tu correo y tu número de teléfono para ponernos en contacto contigo para tener un poquito más a detalle acerca de tu solicitud con respecto a lo que es la factura global. Efraín, ¿todavía sigues ahí? Hugo, tengo una pregunta. Adelante, las que gusten. Sí, gracias. Este formato de remisiones, ¿viene la versión nueva? Porque esa yo nunca la había manejado. Soy Claudia Serna. Ah, señora Claudia, gusto en saludarle. El formato de remisión que nosotros actualmente estamos trabajando o se está realizando es el que se viene prácticamente trabajando desde la 3.3. Voy a mostrarle vista previa. Así que tengo la remisión. Porque creo que nosotros no habíamos manejado nunca esto, Hugo, de remisiones. Ah, ok. Bueno, es que ahorita estaba haciendo yo prácticamente un ejercicio y un ejemplo para hay clientes que en su momento no les piden facturas. Entonces, en Microsip tenemos la modalidad de hacerlo en el módulo de ventas, es en remisión, y en caso de que manejen punto de venta, pues el documento fiscal es la venta demostrador, ¿correcto? Entonces, y en punto de venta, en venta demostrador, es un documento no fiscal. Ah, ok. Está muy bien, Hugo. Muy bien, gracias. Espero haberle respondido su pregunta, señora Claudia. Sí, Hugo, claro que sí, gracias. ¿Se puede generar una carta aporte desde una remisión? Bueno, cabe mencionar y aclarar este punto. Nosotros podemos generar lo que es factura y remisión, y desde la remisión podemos nosotros trabajar el documento de traslado, que en el de traslado es donde se colocan los datos informativos del complemento carta aporte, ¿correcto? Aquí nosotros en la remisión nos podemos ir a documentos relacionados y le damos trasladar remisión. Y aquí en el apartado de traslados es donde se trabaja todo lo que es la parte de complemento carta aporte. Pero ojo, de la remisión partimos para generar el documento de traslado. Sí, en este caso, sí, no hay ningún problema. Le vas a seguir colocando lo que es el RFC genérico del cliente y te va a dejar emitir el complemento. Ah, ok, vamos a ver el siguiente punto. Ya que el documento fiscal, que es el de traslado, sí. Vamos a generarlo. Sí, es un dato muy importante, Eric, con respecto a esta parte que nos preguntas. Sí, ahí sí tendremos que hacer prácticamente una validación, Eric, para darte con la mayor certeza que no tengamos ningún problema al momento de timbrar el traslado, que es precisamente los datos que se toman fiscalmente para el documento de complemento carta aporte. Sí, pásanos tu correito, Eric, y tu número de teléfono. Ah, perfecto. Entonces se lo solicito. ¿De qué empresa eres, perdón? Ferragama. Ok, yo le comento a Dante que nos proporcione tu información, hacemos el ejercicio y te estamos dando una respuesta lo más pronto posible. ¿Te parece? Perfecto. No sé si tengan alguna otra duda. Ay, Efraín, ¿de qué empresa nos contactas? Perdón.
No sé si tengamos alguna otra duda, aclaración, comentario. De la FIX de Ferreterías de Jilotepec. Ok, Efraín. Pues igual me pongo en contacto contigo. No sé si tengas oportunidad ahorita en un ratito más para apoyarte sobre esas dudas. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna duda, algo más que tengan ahí o otra inquietud. Bueno, como les comento, pues los invito a que se inscriban a los cursos de administración que se van a estar contemplando para la próxima semana en el mismo horario. Digo, ya se estará haciendo el envío de la cordial invitación para todos ustedes, ya sea el día de hoy en el transcurso del día o el lunes a más tardar, ¿correcto? Pues prácticamente por mi parte es todo. Digo, ya tenemos aquí prácticamente sus correos. Se les vamos a hacer llegar el archivito, como les comento, el de Excel y el de... Sí, el de Excel va a ser para que ustedes lo vayan llenando prácticamente. Y cuando ya tengamos, ahora sí que ya la agendado y ya programado con usted a la visita 2022, pues ya ustedes pueden hacer la carga de los datos de sus clientes. Pero sí es importante que también tengan validado lo que es el RFC y el código postal. ¿Correcto? Para ya empezarlos a coordinar con ustedes. Pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención, su tiempo y pues que tengan un excelente fin de semana. Y ahorita en un ratito más estaremos con ustedes, Eric y Efraín. Vamos a mandarles igual el link de la grabación. Excelente fin de semana a todos.